Antioquia la más educada. Escuela de Campo. Hola para todos, bienvenidos a un capítulo más de Escuela de Campo. Gracias por estar con nosotros en Teleantioquia, mi canal. Hoy nuestro programa está desde el municipio de Medellín con un invitado muy especial. Él es una persona que ha recorrido el mundo, tiene más de 48 años de experiencia en el campo y recorre precisamente muchos países llevando una información muy importante o formulándose una pregunta que yo creo que es difícil de formularse y más difícil es responderla. Si somos tan ricos, ¿por qué estamos tan pobres? Si el campo es un lugar tan rico, lleno de personas que día a día se levantan con el fin de garantizar la comida en la ciudad, el alimento a toda la zona urbana, ¿por qué en el campo se vive tanta pobreza? Doctor Polan Laki, bienvenido a Escuela de Campo y también bienvenido a Medellín, Colombia. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito, ¿quién es usted? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, hijo de un también agrónomo polaco. Yo soy brasileño, nacido en Foz de Iguazú. Y yo he recibido una educación rural clásica, muy rígida. Mi padre exigía de los hijos que desde los 6 años empezáramos a participar de las actividades en el campo. Y fue gracias a esa convivencia que desde niño y el ejemplo de mi padre que yo he conocido la agricultura tal como ella es y no como la que se describe en los libros. Y posteriormente, luego de recibirme como ingeniero agrónomo, trabajé como extensionista en la región más rica de mi país, de Brasil, y también en la región más pobre. Y entonces yo pude establecer la comparación y ver a qué se debe que en una región los agricultores están tan bien y en la otra están tan mal. Posteriormente, durante 23 años yo he tenido la oportunidad de trabajar en la FAO. Trabajé como extensionista en 19 países de América Latina. Y fue a partir de lo que vi durante un total de 48 años en el campo, en todos estos países, que yo llegué a las convicciones y a los conceptos que pretendo exponer en esta entrevista. Doctor, me sorprende algo. Usted nos acaba de contar que usted fue un hombre que nació en el campo. Sí, señor. Y a todos los invitados a Escuela de Campo siempre les hacemos una pregunta que es fundamental. ¿Usted considera que en el campo sí vale la pena quedarse? Definitivamente, yo creo que tenemos extraordinarias oportunidades en el campo y si la gente considera que no vale la pena quedarse en el campo es porque no tuvo la oportunidad de recibir una adecuada capacitación para ser un productor rural eficiente, generador de recursos suficientes y por eso tuvo que abandonarla, pero definitivamente nosotros en América Latina tenemos extraordinarias potencialidades para producir alimentos, riquezas, ingresos para los agricultores y lo que nos falta de hecho son los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las iniciativas para transformar esas riquezas potenciales en riquezas reales en beneficio de las familias rurales. Pues a mí, escuchando lo que usted nos está contando, me surge una pregunta y es, si pudiéramos semejar el campo de nuestro país con un salón de clase, usted como profesor, ¿cuáles serían las tareas que le pondría a hacer al campo para que ese salón de clase que es el campo sea el mejor salón de clases de todas las asignaturas? Mire, yo lo que veo es lo siguiente. Es de que nosotros cuando discutimos la problemática del desarrollo agrícola y rural y preguntamos a las personas por qué siendo tan ricos, como dijo usted, estamos tan pobres, yo he oído a lo largo de mi trayectoria profesional afirmaciones como la siguiente: somos pobres por culpa del colonialismo.
El pobre Colón murió hace más de 500 años y seguimos todavía escarbando en la herida del colonialismo. Somos pobres por culpa del imperialismo. Somos pobres por culpa de las políticas supuestamente restrictivas del Banco Central o del FMI. Somos pobres por culpa de la globalización. Somos pobres por culpa de los tratados de libre comercio, del neoliberalismo. Somos pobres por culpa de los gobiernos de Estados Unidos que subsidian a sus agricultores. Somos pobres por culpa de los países de la Unión Europea que adoptan medidas de protección a sus agricultores. Somos pobres por culpa de nuestros gobiernos que deberían hacer lo mismo lo que hacen los ricos y subsidiar a la agricultura. Somos pobres por falta de reforma agraria, somos pobres por falta de crédito. Y observe usted que al seguir insistiendo en esos 10 o 11 enemigos externos a la finca, al agricultor, al profesional en ciencias agrarias, estamos diciendo que si los otros son los causantes de nuestros problemas, podemos seguir de brazos cruzados esperando que los otros resuelvan nuestros problemas. Doctor, le hago una propuesta. Vamos a hacer una pausa para que miremos unos mensajes institucionales y cuando regresemos, usted nos cuenta cómo no quedarnos de brazos cruzados y resolver nuestros propios problemas del campo. ¿Le parece? Me parece. Ustedes, señores televidentes, no se despeguen de Teleantioquia Mi Canal ni de Escuela de Campo, que ya regresamos. Escuela de Campo continúa desde el municipio de Medellín y estamos con un maestro invitado muy especial. Él es el doctor Polan Laki. Él es brasilero, ingeniero agrónomo, tiene más de 48 años de experiencia, pero la experiencia que vale la pena es la experiencia que obtuvo en el campo, viviendo, sufriendo y experimentando, que valga la redundancia, la experiencia de todos los productores y viviéndolas en carne propia. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿usted qué está haciendo aquí en Medellín? Yo vine aquí invitado por la Fundación Guadalupana y también por la Corporación Futuro para la Niñez para hacer algunas conferencias exactamente para tratar de ver por qué, si somos tan ricos, estamos tan pobres. Bueno, y antes de hacer el corte para mirar los mensajes institucionales, quedamos pendientes de resolver la pregunta de cómo hacer para no quedarnos con los brazos cruzados y empezar a resolver los problemas del campo. ¿Cómo hacemos? Mire, aquí la solución pasa inicialmente por un profundo cambio de actitud. Nosotros no podemos pasar 500 años más echándole la culpa en los demás por nuestra pobreza, por nuestro subdesarrollo. No podemos seguir hablando del colonialismo, de esas cosas, aunque sea por la elemental razón que no podemos resucitar a Colón para castigarlo por los daños que nos hizo. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser ejecutivos y el diagnóstico que yo personalmente he aprendido a hacer de las causas de nuestro subdesarrollo es el siguiente, hablando el español muy claro. Nosotros somos pobres porque somos ineficientes, con raras y honrosas excepciones de una pequeña mayoría de agricultores y ganaderos que son eficientes y algunos muy eficientes. Los datos estadísticos de los rendimientos de cosechas por hectárea y de indicadores zootécnicos en la ganadería nos indican que la gran mayoría de los productores rurales, pequeños, medianos y grandes, están cometiendo errores elementales y primarios en la forma como producen, cómo adquieren los insumos, cómo administran sus fincas, cómo no incorporan valor agregado, cómo venden la cosecha sin agregar valor, sin organización, etcétera, etcétera. Y es como consecuencia de estos errores, reitero, que son elementales y primarios, que los rendimientos son muy bajos, la calidad del producto es mala y el precio en la comercialización es muy bajo porque el producto es malo, es obtenido con alto costo y comercializado con excesiva comercialización. A mí hay algo que me llama la atención de su discurso y es que usted es un fiel creyente que hay que capacitar al productor del campo con calidad y tecnificando sus conocimientos. ¿Cree usted que la educación es el motor transformador para ser mejores en el campo?
no solo creo, como estoy absolutamente convencido de que la causa de las causas de todos nuestros problemas de pobreza, de subdesarrollo, reside en la insuficiente, inadecuada y disfuncional educación que han recibido las familias rurales. Desde la escuela primaria, la media, la universitaria, hemos enseñado cosas con contenidos poco relevantes y estamos dejando de enseñar lo que es realmente imprescindible. Observe usted que en la escuela primaria, a la cual hoy todos los niños ya tienen acceso, en vez de enseñarles las cosas importantes de cómo el agricultor debe proceder para producir más y mejor, para tener mejores ingresos, hemos ocupado demasiado tiempo en discutir ahí sobre la historia, sobre los faraones de Egipto, las pirámides, la historia de Luis XIV, XV, XVI de Francia, las guerras napoleónicas, el imperio romano, bizantino, la altitud del Himalaya, del Kilimanjaro, las montañas rocosas, y no les enseñamos absolutamente nada sobre cómo hacer una agricultura eficiente, nociones elementales de asociativismo, de solidaridad, de cooperativismo, para facilitarles la vida, nociones elementales de cómo hacer una huerta, cómo hacer un cultivo, cómo formar un ciudadano en la escuela primaria que sea honrado, honesto, deseoso de trabajar, de progresar gracias a su eficiente esfuerzo. Cómo enseñarle nociones que lo lleven a elevar su ego, su autoconfianza, su autoestima, de modo que él egrese de la escuela primaria queriendo, sabiendo y pudiendo evitar o corregir los errores que está cometiendo. Doctor, y otra cosa que me parece muy curiosa es que yo leyendo en una de sus conferencias que usted dio en su país, usted es una persona que está en contra de la excesiva o el excesivo apoyo que le puede dar el gobierno a los productores del campo. O sea, usted dice, los productores del campo, ojalá que produjeran o fueran productores independientes y que no dependieran de las ayudas gubernamentales. Pero aquí los productores de nuestro país se quejan todos los días de que el gobierno los tiene abandonados. Mire, entonces, ¿qué pasa? Yo aquí quiero ser muy claro en ese mensaje a los productores. Ningún gobierno de ninguno de los países de América Latina, por mejor o por mejores que sean sus intenciones en ayudar a los productores rurales, tiene la más mínima posibilidad de resolver los problemas de todos los productores rurales año tras año a través del paternalismo. No, los gobiernos no tienen ni recursos financieros, ni condición política, ni estructura operativa para poder ofrecer todo a todos año tras año. Consecuentemente, aquí no hay por qué seguir perdiendo 50 años más en la ilusión de que el gobierno paternalista va a solucionar los problemas. El gobierno o los gobiernos conscientes de que no pueden hacer todo por todo siempre, deben cumplir con su obligación de proporcionar a ellos el más imprescindible y más eficaz insumo del mundo moderno, que es entregarles los conocimientos, las habilidades, los valores, los principios, las actitudes, para que ellos mismos, y no el paternalismo estatal, quieran, sepan y puedan corregir los errores que están cometiendo y con eso automáticamente solucionar sus problemas. Doctor, ¿y usted cree que nosotros, siendo tan pobres, podremos llegar a ser ricos? Definitivamente, pobres, estimados teleoyentes, pobres son los japoneses, pobres son todos los países de Europa, pobres es Japón, pobre es Corea del Sur, pobre es Israel. Esos países que en pocos años salieron de la hambruna, de la miseria, y hoy son países altamente desarrollados. Y coincidentemente son países que pueden sacar apenas una cosecha al año. Nosotros, con esta maravilla de clima, de fertilidad de la tierra, de agua, de calor, de sol, de iluminación, podemos producir o cosechar durante los 365 días del año, cuando ellos pueden sacar una cosecha al año. Yo coincidentemente soy hijo de polacos
Una vez fui a Polonia para conocer la ganadería, sabía que Polonia tiene una importante ganadería lechera. Fui a conocer a la ganadería polaca, viajé en tren desde el extremo norte al extremo sur, faltando 3 meses para el auge del invierno y no vi ninguna vaca. ¿Por qué? Porque estaban todas estabuladas. Las pasturas faltando 3 meses para el auge del invierno cubiertas de hielo. Esos son países pobres. Así que aquí no hay mucho que discutir. Tenemos que cumplir la obligación de desarrollar las potencialidades de la gente para que quiera, sepa y pueda solucionar sus problemas. Y esto se hace a través de una educación de excelente calidad con contenidos realmente adecuados a las reales necesidades de las familias rurales. Poca teoría y mucha práctica. Pues ahora, doctor, sí estoy entendiendo por qué si somos tan ricos, estamos tan pobres, porque usted prácticamente nos lo concluyó en somos países privilegiados, no solamente por la ubicación tropical, sino porque si a eso le adicionamos la comparación de que los países europeos tecnificados tienen estaciones, prácticamente no producen agricultura durante todo el año, a comparación de nosotros que sí lo hacemos, entonces yo me pregunto, ¿por qué si tenemos el cómo, el con qué, estamos tan pobres? ¿Y por qué si tenemos tantas herramientas y tenemos tanta tecnificación somos tan ineficientes? Cuando regresemos de esta pausa para que miremos unos mensajes institucionales, usted me responde esa pregunta. ¿Por qué, siendo tan eficientes, entre comillas, teniendo tanta maquinaria, somos tan ineficientes? Perfecto. Ustedes, señores televidentes, no se despeguen de Teleantioquia, mi canal, ni de Escuela de Campo, que ya regresamos. Y Escuela de Campo continúa desde el municipio de Medellín y estamos con un maestro de campo muy especial. Él es el doctor Polan Laki, él es brasilero, tiene más de 48 años de experiencia trabajando para el campo y en el campo, que es lo más importante. Y doctor, usted me adeuda la respuesta de por qué, si tenemos la maquinaria, si hay un apoyo parcial del gobierno a los productores del campo, ¿por qué somos ineficientes? Somos ineficientes, reitero, porque nos faltan conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Observe usted lo siguiente, y los televidentes, nos guste o no nos guste, nosotros estamos viviendo bajo la égide o bajo dos fuertes influencias que son la globalización y los tratados de libre comercio. Nos gusten o no nos gusten, esta es la regla del juego en el mundo moderno. ¿Qué significa esto? Que nosotros o el productor de Colombia o de Brasil o de cualquier país está siendo obligado a tener que competir con los agricultores más eficientes del mundo y en muchos casos que vienen subsidiados desde sus ministerios de Hacienda y nosotros no podemos subsidiar. Entonces tenemos que volvernos nosotros tan o más eficientes que ellos para poder vencer la competencia. Pero ¿cuáles son nuestras ineficiencias? Nosotros estamos cosechando hoy en América Latina un promedio de 2.300 kilos de trigo por hectárea, pero los franceses y alemanes cosechan 8.000 kilos. Cosechamos 15.000 kilos de papas, pero los belgas cosechan 49 toneladas de papas. Cosechamos de maíz 3.500 kilos, pero los estadounidenses producen 10 toneladas por hectárea. Nuestra vaquita lechera hambrienta produce 4 litros de leche al día, pero la vaca de los israelitas produce 40 litros, de los europeos 35, de Estados Unidos 25, 30. Nuestro novillo produce 70 kilos de carne al año por hectárea, cuando los eficientes producen 300 o 400. Entonces aquí no hay mucho que discutir. Si queremos tener una real posibilidad de sobrevivir en el marco de la globalización y del Tratado de Libre Comercio, tenemos que inmediatamente transformar cada país en una gigantesca escuela, formando buenos maestros rurales, buenos agrónomos, buenos veterinarios, buenos zootecnistas y muy especialmente muy eficientes y muy organizados en forma cooperativa productores rurales para que puedan producir con altos rendimientos, reducir costos y mejorar la calidad de los excedentes que producen. Doctor, y yo le voy a agregar algo y usted me corrige si me equivoco, y adicional a formar profesionales del agro íntegros,
debemos formar en cada uno de esos profesionales un extensionista, porque si no podemos o no sabemos transmitir el conocimiento, nos quedaremos en las mismas o no. Exactamente por eso yo recurro a una frase que no es de mi autoría, que dice lo siguiente: el valor nutritivo de una manzana es cero a menos que ella sea comida. Nosotros en todos los países de la América Latina tenemos un stock gigantesco de manzanas, de conocimientos útiles, para cuya aplicación se requiere apenas de conocimientos y no de grandes inversiones, no de grandes decisiones políticas, pero ese conocimiento está durmiendo en las universidades, en los organismos de investigación. Así que la palabra final que quiero transmitir: agricultores, organícense para exigir del gobierno que les proporcione la manzana más eficaz del desarrollo rural, el conocimiento. Y una cosa que me causa mucha tristeza, doctor, ¿sabe qué es? Que si en el campo producimos la comida para la ciudad, ¿por qué aguantamos hambre en el campo? ¿O por qué en el campo se aguanta hambre? Es inaceptable que pasen hambre los países de climas fríos, que pueden sacar una mínima cosecha, pero pasar hambre en un país como el mío y el suyo, yo creo que es inaceptable. Doctor, pues estamos llegando al final de nuestro programa y cada vez que en Escuela de Campo tenemos un invitado, un maestro de campo, nosotros lo certificamos. La Gobernación de Antioquia, Antioquia la más educada, Teleantioquia mi canal, y obviamente Escuela de Campo lo quiera usted certificar como un verdadero maestro de campo. Esto es para usted. Muy bien. Muchas gracias por haber participado en nuestro programa. ¿Qué nos quiere decir o a quién le quiere dedicar ese certificado? Quiero dedicar ese certificado a los agricultores, que espero que se organicen y en vez de hacer protestas de falta de tierra, de crédito, o quejarse de los otros supuestos culpables, se acerquen a las autoridades educativas y exijan una educación que valga la pena. Aprovecho de la oportunidad para pedirle a ustedes que están elaborando el programa que pongan ahí en la pantalla mis 2 páginas web, en las cuales hay 40 textos de mi autoría, todos gratuitos, que están a disposición de quienes quieran abrirlos y leerlos y conocer la fundamentación técnica de los conceptos que yo expuse en esta oportunidad. Doctor, gracias por trabajar por el campo de su país y gracias por estar acá y por trabajar por nuestro campo. Muchísimas gracias. A ustedes, señores televidentes, los invitamos a que no se pierdan Escuela de Campo de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana, con repetición de 10 a 11 de la mañana. Por si no le gusta madrugar, pero definitivamente, doctor, usted también está convencido igual que yo que en el campo hay que madrugar, ¿o no? Sí, señor. Pero si no madruga, de todos modos se puede ver el programa de 10 a 11 por Teleantioquia, mi canal, porque definitivamente en el campo sí vale la pena quedarse. Escuela de Campo. Antioquia la más educada.